¿Sí? Bueno, entonces, esa es la cuenta que está implícita ahí. Vamos a ver si volvemos. Volvió bien. Bueno, y entonces acá esta es la cota que tenemos. Bueno, juntando todos estos pedazos, uno ve, fíjense que K por H, como K va variando desde 0 hasta 1 hasta el último. A ver, esperen que acá hay una pregunta. ¿Por qué dividís por...? Ah, a ver. Esperen que voy para atrás en... Acá, ¿por qué divido por 1 menos R? Era la pregunta. Bueno, sale de acá. Y acá, no lo dije, pero el 1 menos R, bueno, en realidad lo escribí al revés. Fíjense que, qué tonto. Esto tendría que haber, es lo mismo, ¿no? Pero acá tendría que haber escrito en realidad estas dos restas al revés. RK-1 y R-1, que es lo que realmente estoy usando. ¿Está bien? Es lo mismo porque es lo mismo que cambiarle el signo a lo de arriba y cambiarle el signo a lo de abajo. Eso es lo que estoy usando. La cota del error. A ver, me piden que explicar de nuevo la cota del error. ¿Te referís a... A ver, abrí el micrófono y pregúntame si querés. O escribímelo. No tengo problema, pero... Hola, ¿qué tal? Hola. Sí, lo que explicaste en el papel, no entendí muy bien los razonamientos que hiciste para poder decir, bueno, como esto es mayor que lo otro, entonces... eh, Lo de la exponencial, ¿te parece bien? sí, dale, ok. ¿Hasta dónde? Esto está bien, digamos, hice el caso particular, x igual a LH, me queda esto, y acá lo elevé a la K, todo. Ah, ok, claro, y ahí después multiplicaste, ahí está, perfecto, Multipliqué los exponentes. ahí está, ¿Está gracias. bien? Y lo que quería, ya que estoy, aprovecho, que yo escribí que la suma 1 más R a la K menos 1 era 1 menos R a la K sobre 1 menos R. Pero en realidad lo usé al revés. Va al revés. Como R es mayor que 1, lo puedo escribir, si no me queda negativo sobre negativo, y es lo mismo que esto. Le cambié el signo a los dos, al de arriba y al de abajo, y por la regla de los signos da lo mismo. Pero es más cómodo mirarlo así, porque esto en realidad es lo que usé. ¿Está bien? Lo escribí mal en las transparencias, pero bueno, no mal, en el sentido que no está incorrecto, pero por ahí está confuso, porque después lo usé al revés, cambiando el signo arriba y abajo. ¿Está bien? Entonces, acá, en esto, sería al revés, RK-1, R-1. Así es como lo usé con el caso particular de que R sea esto. Entonces, cuando a R le resté 1, me quedó L por H abajo. ¿Está bien? Usé esta fórmula con R igual a 1 más L por H. Entonces me quedó 1 más L por H a la K menos 1, que sería esto de acá al revés, y esto de acá al revés me queda R menos 1, me queda L por H. Y eso es lo que recién en el papel acotamos. Y me queda esto de acá. Fíjense que esto es una cosa fea, porque me queda un H dividiendo. Y uno piensa que H es muy chiquito, y H es cada vez más chico si uno quiere ver la convergencia. Entonces tengo un H dividiendo. Bueno, ¿qué me salva las papas? Que el H se lo pongo al Emacs, y el Emacs están todos acotados. Cada uno de ellos está acotado por una constante por h cuadrado, que la constante es el máximo de la derivada primera con respecto al tiempo, más, no importa, una constante que sale con la acotación de las derivadas. Entonces me queda menor o igual que una constante por h al cuadrado. Con lo cual, dividido h, todavía me queda menor o igual que una constante por h. Es decir, eso es lo que me dice
haciendo todas las cuentas, este L era el máximo de la derivada con respecto a X en algún cuadrado que contuviera la solución, el L era el máximo de, bueno, ya ni me acuerdo, el C era el máximo de todo esto. Bueno, haciendo todas esas cuentas, me queda que hay una constante que solamente depende de la función y del intervalo en donde estoy integrando, que multiplicado por h acota al error local, al error global. ¿Está bien? Entonces, esta es la fórmula que me importa. Y tampoco me interesa saber exactamente quién es esta constante, porque tal vez en un problema yo le pongo una f que es fulera, que es, qué sé yo, seno de x sobre t por t al cubo por logaritmo de 1 más x cuadrado. Le pongo una cosa así, y calcular las derivadas y acotar, bueno, ustedes ya se pelearon con eso, con funciones no tan fuleras, y vieron que acotar la función y las derivadas en un determinado intervalo puede ser un lío bárbaro. ¿Está bien? Bueno, entonces no necesitamos nosotros saber exactamente con precisión quiénes son estas constantes. Lo único que necesitamos saber es que para un problema, para una f, con derivadas parciales, continuas y qué sé yo, va a existir una constante que va a ser esta fórmula cierta. Es decir, los errores globales en el método de Euler se pueden pensar que son un O de H. Entendiendo por un O de H es que los errores van a decrecer proporcionales a H. Sería bueno que sean como h al cuadrado, o h al cubo, o h a la quinta, qué sé yo, que sean, mientras mayor es el orden, quiere decir que con poco esfuerzo cambio el h por una cosa un poquito más chica, o sea, no aumento muchísimo la cantidad de puntos, por ejemplo, duplico la cantidad de puntos, para el error se reduce, qué sé yo, por 64, porque es un O de h a la sexta. Entonces bajé el h a la mitad y entonces se bajó por 2 a la sexta, que es 64. Sería buenísimo que eso fuera cierto. Bueno, vamos a ver que esos métodos existen, pero no sé, algunos dicen que nada es gratis en la vida, no sé si en la vida, pero en el análisis numérico seguro que no. Digamos, para tener un método más eficiente en algún sentido, uno tiene que pagar un precio. El precio es que van a ser métodos más complejos. El método de Euler lo que tiene es una terrible simplicidad. Tengo que evaluar en cada paso una sola vez la función, no tengo que hacer ninguna otra cosa, y después es multiplicaciones y sumas. Listo. Más fácil no puede ser el método de Euler. Bueno, complicando el método y que cada paso sea un poco más costoso, puedo hacer que sean métodos de orden alto. Y hacia ahí vamos. Entonces, nuestro próximo paso es ver cómo podemos mejorar el método de Euler en el sentido de que sea el error, en vez de ser una constante por h, esté acotado por una constante por h al cuadrado, h al cubo, h a una potencia grande. ¿Está bien? Entonces nosotros vamos a ver, les cuento el plan. Vamos a ver ahora un método que no llega a ser un método, digamos, no es que no se puede usar, pero es un método que tiene un conveniente serio, que es necesito conocer las derivadas de la f. Recordemos que esta f puede ser una función complicada, calcular sus derivadas puede ser más complicado aún. Puede ser inclusive imposible, porque la f es el resultado de algún otro cálculo numérico. A mí me dicen, bueno, si t vale 0,38 y x 1,27, calculame la f. Y hago un procedimiento, tengo una rutina numérica, qué sé yo, que hace alguna cuenta, podría ser una integral, una aproximación por Taylor, alguna cosa, y me da un resultado. Y que puedo saber quién es la f, pero calcular las derivadas con respecto al tiempo y con respecto a x pueden ser complicados. Por otro lado, en la programación, uno para cuando quiere programar el método de Euler, para resolver f de tx igual a x, o f de tx igual a t más x al cuadrado, o la función que sea, lo único que hace es cambiar una sola función. En cambio, si necesita conocer la función y sus derivadas, tiene que tomar la función, calcular sus derivadas y programar. Definir quién es la función, quién es su derivada con respecto a x, quién es su derivada con respecto a t, o las derivadas que necesite. ¿Está bien? Entonces, el método de Taylor no es un buen método porque necesita conocer las derivadas, pero es un método de orden mayor. Esto nos va a salir con un h al cuadrado acá. ¿Está bien? Entonces eso es mejor porque bajando, en vez de, yo considero un cierto error con paso 0,1, lo bajo a 0,01, es decir, aumento por 10 la cantidad de pasos,
y el error se reduce 100 veces, no 10 veces, como sería el método de Euler. ¿Está bien? Entonces hay un compromiso, más complejidad a cambio de, digamos, orden más alto en la convergencia. Muy bien, entonces lo que viene ahora, y vamos por lo menos a presentar el método, ¿sí? Es el método de Taylor. Entonces, ¿cuál es la idea? Si nosotros usamos la recta tangente para calcular, para aproximar a la verdadera solución, que eso salió, de ahí salió el método de Euler, podemos hacer lo mismo aproximando con orden mayor. ¿Por qué no considerar el polinomio de grado 2? ¿Está bien? Taylor, hay un método de Taylor para el grado que uno quiera. Yo voy a hacer el de orden 2 para entender cuál es la idea y por supuesto que uno podría, con más trabajo, llevarlo esto a orden el que quiera. ¿Está bien? Entonces, para orden 2, uno dice, bueno, mi solución va a ser en tiempo t, x de t, bueno, en tiempo t1 sería, ¿no? H es la distancia de t0 a t1, acá sería t1. X en t0 más h por x por la derivada en t0, más h cuadrado por la derivada segunda, esto sería Taylor de orden 2, más un error. ¿Y qué puedo decir del error? Del error va a ser un h al cubo, alguna evaluación de la derivada tercera en algún punto intermedio, 2 sobre 6 por h al cubo. ¿Está bien? Pero entonces, ¿cómo calculamos este polinomio? Bueno, de una forma que ya hicimos. X ante 0 es x0, por el problema que estamos planteando. La derivada es f, esto es la ecuación diferencial que nos dieron. Y una cuenta que ya hicimos, que fue regla de la cadena, si uno dice, si x punto de t es f de t, x de t para todo tiempo, derivando eso, y evaluando en 0, tenemos que la derivada segunda se puede calcular así. ¿Ven? Esto es lo que puede ser mucho trabajo. Para la derivada segunda, bueno, nos salió. Pero fíjense que en el caso general, si yo quisiera la derivada tercera para hacer un polinomio de grado 3, necesitaría derivar, acá tendría tx de t, tx de t, tx de t, en todos lados, cuando tengo acá t0, x0, y tendría que volver eso a derivar con respecto al tiempo. Y tengo que aplicar regla de la cadena a este término, y a este término que es a su vez un producto. Entonces tengo que hacer un montón de líos para calcular la derivada de tercer orden. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. ¿Es trabajo? Sí, es mucho más trabajo. ¿Está bien? Pero en principio uno puede hacer método de Taylor del orden que quiera. Entonces planteamos el método. El método va a ser hacer x1, x0 más h por t0x0 más h al cuadrado por lo que sea la derivada. Y lo que digo es, me olvido del error. O sea, esto es la solución exacta, pero yo lo que voy a hacer es aproximar con el polinomio de Taylor de segundo grado. De la misma forma que con Euler hacíamos el polinomio de Taylor de primer grado. ¿Está bien? La recta tangente, bueno, ahora le agregamos un término más. Entonces nos queda esto. ¿Está bien? Bueno, entonces, déjenme considerar un ejemplo, ¿está bien? Para convencernos como hicimos con Euler. Planteo el método es este. En general, ¿no? Se va a hacer, el xk va a ser xk menos 1 por h f de nada. Así, iterando con esto, voy a obtener un método. Déjenme mostrarles un ejemplo. Si fuera esto así, f de t x menos x cuadrado, fíjense que esta función no depende para nada del tiempo, con lo cual la derivada con respecto al tiempo no va a estar incluida. Entonces, la solución uno la puede calcular con los métodos de Mate 1. Esta era la ecuación logística, creo que lo llamaban, que era, bueno, acá las constantes las hice todas 1, pero esto era un problema de crecimiento de una población con competencia. Este término reflejaba la lucha por los recursos. Qué sé yo, tengo un cultivo de bacterias y no los alimento indefinidamente, sino que tengo una cierta cantidad de alimento para esa colonia de bacterias. A medida que aumente la población, van a entrar en competencia por los recursos y va a haber, digamos, un término negativo en el crecimiento de la población debido a esa competencia por los recursos. ¿Está? Entonces esto tenía
creo que está el gráfico por ahí, acá lo grafiqué, salgo de 0,1 y esto va tendiendo al punto de equilibrio que es 1, que sería la población estable, ¿está bien? Donde se equilibran crecimiento de la población con las pérdidas o la mortalidad por competencia. ¿Está bien? Entonces, eso da una curva que se va estabilizando en un valor 1, que fíjense que si yo saliera de 1 sería un punto estacionario, porque esto me da en x igual a 1, me queda 1 menos 1 al cuadrado, 0, entonces eso es derivada a 0. Entonces, saliendo de 1 me quedo en 1 para siempre. Bueno, eso es asintótico a 1. Y la solución exacta que puedo calcular es esto. Este ejemplo lo que tiene de bueno es que no es trivial, pero tiene una solución exacta fácil de calcular. Bueno, entonces hago las cuentas de quién sería el tercer término del método déjenme mostrarles acá. Este sería la iteración. Yo quiero calcular este paréntesis. ¿Cuánto vale? La derivada con respecto al tiempo, parcial con respecto al tiempo vale 0, porque no depende del tiempo, y tengo que calcular estas dos cosas. Bueno, acá hice la cuenta. ¿Cuánto da? La derivada de x menos x cuadrado es 1 menos 2x por x menos x cuadrado y me queda este polinomio. ¿Está bien? Con lo cual la iteración es, el paso k es el paso anterior más h por la f, esto sería Euler, si parara acá, más h al cuadrado sobre 2, y acá todo esto evaluado en tk-1, que no importa, para este caso no depende para nada del tiempo, y por xk-1. ¿Está bien? Entonces, este es el método de Taylor para este caso particular. Pero fíjense que tengo que hacer este paso que antes no teníamos que hacer. Yo tengo que definir quién es la f, imagínense esto en el problema de programación. Yo tengo que definir la función x menos x al cuadrado y también esta otra función. ¿Está bien? Entonces tengo que definir estas dos funciones. Y esta además tengo que calcularla analíticamente. Está bien, es derivar, no es hacer ninguna cuenta que no se pueda hacer. Pero bueno, tengo que hacerla. Y después tengo que programar esta otra rutina. ¿Está bien? Bueno, una vez hecho eso, les muestro los resultados. No importa quién es la tabla, pero fíjense, el método de Euler, con paso 1/100, me da estos errores. Chiquititos. ¿Está bien? Bueno, pero con el método de Taylor, que no es muchísimo, en este caso particular, no es muchísimo más trabajo. Tengo que evaluar esta cuadrática y esta cúbica, y hacer estas cuentas. Es un poco más de cuentas en cada paso, pero no es una cosa que no se pueda hacer fácilmente. Bueno, y fíjense que con el mismo paso, con el método de Taylor, tengo errores mucho más chicos. ¿Saben? Los errores son 2 órdenes de magnitud por lo menos más chicos. ¿Saben? Entonces, 100 veces más chico. Bueno, ¿eso por qué? Porque el h es 0,01, un centésimo. Entonces, como este es de orden h y este es orden h cuadrado, este quiere decir que es mucho más chico, en el sentido de 100 veces más chico. ¿Saben? Bueno, y acá los tengo graficados también en escala logarítmica. En azul, para este problema, está graficado en la escala el método de Euler y acá el método de Taylor. Fíjense que uno podría... ¿Qué son estos mínimos que tengo acá, estos picos para abajo, que da un error muchísimo más chico que el valor promedio o que el valor máximo? Nada, esto es una pavada que corresponde a este caso. Déjenme mostrarles por qué esto es cierto, por qué tengo estos errores que en algún momento parecen hacerse muchísimo más chicos que los valores. Fíjense que esto es del orden, qué sé yo, de 10 a la 6, y acá tengo un orden 10 menor que 10 a la menos 8. ¿Saben por qué me dio tan chico? Bueno, por una razón que ahora se van a dar cuenta que es una pavada completa. Digo que no es que el método sea bueno en algunos momentos. Sí, es bueno en algunos momentos, pero por una razón muy tonta. Déjenme graficarles esto. La idea es, fíjense cómo era la solución. La solución era una función con un punto de inflexión. ¿Sí? Las dos soluciones, si uno mira los numeritos, en algún momento creo que empiezan estando por arriba, y en algún momento están por abajo.
Por supuesto que la solución aproximada no es una línea continua, sino que son puntitos. Pero como agarré el intervalo 0,5 y agarré pasos de 500 puntos, porque agarré pasos de tamaño, el h es 0,01, entonces esto lo que me dice es que el n es 500 para llegar de 0 a 5. ¿Sí? En algún momento pasó de estar por debajo, de estar por arriba a estar por debajo. Entonces en algún momento cruzó este valor. Tal vez no exactamente, pero estuvo muy cerca de ese valor, simplemente por Bolzano, porque pasó de arriba para abajo. ¿Está bien? Entonces, esto no es que, ahí anduvo bien. No, es como se suele decir, deben haber escuchado esta frase que un reloj parado da la hora exacta 2 veces al día, ¿está bien? Porque como está parado, alguna vez es la hora en que quedó parado. Entonces esto es lo mismo. Bueno, si pasó de arriba para abajo, en algún momento pasó por el mismo lugar, ¿está bien? Entonces, por eso es que da bien los errores en algún momento. El error da muy chico, mucho más chico que lo esperable. Pero en el orden de qué error máximo, fíjense, el error máximo en el caso de Euler me da de 10 al cubo, y en el error en método de Taylor me da del orden de 10 a la menos 6, más o menos una cosa así. Y acá el gráfico que voy a hacer es, hice esto mismo, el error máximo, en vez de hacerlo el error en el tiempo, agarré, bueno, ¿en qué momento el error se hace máximo? ¿Sí? De todos los puntos, ¿cuál es el valor máximo? Agarro, por ejemplo, imagínense que agarro esta tabla, acá agarré algunos valores de t, fíjense que agarré 10 en vez de agarrar los 500, pero de esos 500 valores que tengo, porque no le iba a mostrar una tabla con 500 valores, nada más que por eso. Pero si esos 500 valores con la computadora calculo en qué momento se dio el máximo error, tanto para Euler como para Taylor, bueno, digo, bueno, ese es el error máximo para este paso y ese es el error máximo para el método de Taylor, para este paso también. Voy cambiando el paso y voy viendo los errores. Y déjenme mostrarles lo que da. Acá está, no sé si se llega a ver. Fíjense, en esta escala hice logarítmico el h y el error. Fíjense que cada vez que voy un paso para la izquierda, es una reducción del h en 10. Y cada vez que bajo un cuadradito, voy, aunque no marqué, esto voy de 10 a la menos 2 a 10 a la menos 3. Y de 10 a la menos 3 a 10 a la menos 4. Un cuadradito en el eje vertical es bajar 10 veces, y cuando me voy para abajo, y cuando me voy para la izquierda es bajar 10 veces también. Entonces, lo que uno puede ver, no voy a hacer las cuentas, no las hice, el error local de truncamiento de Taylor es de orden, es un O de h cubo. O sea, está acotado por una constante por h al cubo. ¿Por qué? Porque hice Taylor hasta segundo orden. Entonces el error que cometo es de orden h al cubo. Bueno, un argumento parecido a mirar los errores globales, cómo se van acumulando, toda esa historia que hicimos para Euler, que ni siquiera para Euler nos interesa conocer los detalles a fondo, lo pasamos, pero digamos, pero no es algo que nos interesa. Pero si hiciéramos lo mismo para Taylor, casi con los mismos argumentos, llegaríamos a la conclusión de que el error es un O de h al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, esto es el error local de truncamiento, y por lo tanto el error global, como consecuencia de que esto es h cubo, esto me queda h cuadrado. Siempre es un error 1 menos. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan que quedaba un h dividiendo? Entonces, si algo está acotado por h al cubo y lo divido por h, me queda de h cuadrado. ¿Está bien? Bueno, entonces déjenme mostrarles qué significan estas dos rectas. ¿Está bien? Estas dos rectas lo que me dicen es, fíjense que agarro esta desigualdad que tengo acá, que son todos números positivos, y le aplico logaritmo. ¿Sí? Entonces me queda que el logaritmo del error es menor o igual que, bueno, acá estoy usando el logaritmo del producto, el producto de los logaritmos, el logaritmo de la potencia es 2, es el exponente por el logaritmo de la variable, me queda esta desigualdad. ¿Por qué me queda desigualdad? Porque el logaritmo es creciente. Entonces, si vale esta desigualdad, la que está recuadrada, le aplico logaritmo, me queda esta desigualdad acá. Entonces, fíjense, las variables logarítmicas, el logaritmo del error y el logaritmo de h, es lo que estoy graficando acá. Aunque lo llame h y error, lo que estoy graficando en el fondo es el logaritmo, tanto del error como de h.
Entonces, fíjense, acá, esto es lo que encontré con la computadora. Fíjense, Euler, yo tengo que el error es una desigualdad, pero si pensémoslo como igualdad. El error, el logaritmo del error es una constante por el logaritmo de h. Quiere decir que esto es una recta. ¿Con qué pendiente? Con pendiente 1. Y se refleja en esto, que fíjense, más o menos se da bastante bien. ¿Por qué es pendiente 1? Y cuando agarro un cuadradito para la derecha, me voy un cuadradito para arriba. ¿Sí? Fíjense que esto es un menor igual. Entonces yo lo estoy tomando como un igual. Esto podría no ser cierto, en el fondo. Esta curva, que acá me quedó casi una recta, podría ser una función distinta, pero lo que digo es, para valores muy chicos, se va a comportar como una recta con pendiente 1. Por otro lado, como Taylor es un método de orden 2, acá me quedó un 2 por el logaritmo de h. Quiere decir que la pendiente es 2. Entonces, un cuadradito para la derecha hace que suba 2 en la escala logarítmica. Es decir, aumento por 10 el valor de h, aumenta por 100 el valor del error. O al revés, disminuyo en 10 veces el valor de h, disminuye en 100 veces el valor del error, que en escala logarítmica se ven como rectas. ¿Está bien? Entonces, la descripción de los errores, cuando uno tiene estas, que los errores son de O de h cuadrado, O de h cubo, O de h, lo que sea, este gráfico en escala logarítmica me permite, mediante la pendiente, saber de qué orden es el método. El orden va a tener que ver con la pendiente de esta. ¿Está bien? En escala logarítmica. Entonces, por eso es que es piola graficar los errores así. ¿Está bien? Primero porque cosas que varían, fíjense que esto va de 10 a la menos 12 hasta 10 a la menos 2. Si lo grafico en variables normales, cuando vea lo que pasa en 10 a la menos 12, en 10 a la menos 12 va a ser 0, no voy a ver nada. Entonces, no perdería todo el detalle cuando lo graficara en variables normales. Pero además, en este caso particular, las pendientes me dan idea del orden del método. Con qué velocidad se está yendo a 0 el error cuando h se está yendo a 0. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? ¿Está todo bien? Bueno. Bueno, lo que les decía al principio. Sí, decime. Yo había escrito algo en el chat que Ah, no lo se ve vi. que Espera, se le- espera que... me lo perdí. A ver, contame, ¿cuál era la duda? No, mi duda es que en un momento dijo algo de como que lo hacías como con iteración y mi duda era que la aproximación era siempre por el polinomio de grado 2 y lo que cambia es entre qué paso y paso lo hago. A eso le Exacto. llama como la Sí, sí, iteración. sí, sí. Vos decís cuando vimos esta fórmula. Sí, Bueno, entonces, ahora voy a escribir. Lo que yo digo es que el método de Taylor, general, sería que el xk se escribe como el xk-1 más h por f en tk-1, xk-1, hasta acá es Euler, pero ahora se completa con, lo voy a escribir abajo para que tenga más lugar, h al cuadrado sobre 2, y acá viene la derivada con respecto al tiempo, evaluado en tk-1, xk-1, más fx evaluado en tk-1, xk-1, por f en tk-1, xk-1. ¿Está bien? Esto sería claro. lo que yo tendría que programar. Tendría que programar esta función y esta, ¿sí? Evaluarlas ambas en el tiempo y el paso anterior, y con eso ir avanzando. Claro.
O sea, siempre es el grado 2, pero va cambiando si lo hago entre x4 y x5. Exactamente. Claro, genial. Gracias. ¿Alguna pregunta más?